Corticas reflexiones, cortas reflexiones. Bienvenidos a una nueva reflexión cortica. Siempre procuramos que no sea más de 10 minutos la reflexión y algún minuto más o 2 minuticos de oración. La idea es que ojalá en ese corto tiempo Dios esté hablando y tocando los corazones de cada uno de nosotros. Cuando se habla y se predica a Cristo resucitado y las implicaciones en términos de esperanza, sobre todo para las personas, por lo general se enfrentan al menos 2 tipos de situaciones. Esas situaciones se contraponen. Una, que se acerquen las personas y se indignen por el contenido del mensaje y reaccionen negativamente en contra. Otra, que quienes se acercan escuchen con atención, encuentren una voz de esperanza, la valoren, la atesoren en sus corazones, crean en su corazón, y eso hace la diferencia entre unos y otros. Voy a invitarles que leamos el texto que nos guía el día de hoy, Hechos, capítulo 4, versículos 1 al 4. Mientras ellos hablaban al pueblo, se les echaron encima los sacerdotes, el capitán de la guardia del templo y los saduceos, indignados porque enseñaban al pueblo y anunciaban en Jesús la resurrección de entre los muertos. Les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, pues ya era tarde. Pero muchos de los que habían oído el mensaje creyeron, llegando. Este texto nos habla de la experiencia de Pedro y de Juan. Luego de que han estado predicando la palabra de Dios, haciendo señales a favor del pueblo, en el poder de Dios, por supuesto. También han estado experimentando el gozo de ver a miles de personas arrepentidas y convertidas y dispuestas en una relación genuina con Jesucristo. Ellos se dirigen al pueblo. Recuerden, ellos son del pueblo, sin letras, sin preparación, sin pergaminos, como diría el texto más adelante, pero con la unción del Espíritu Santo y con la hermosa experiencia de ser testigos de primera mano. Y además, con la determinación, con la voluntad para proclamar eso de lo cual ellos son testigos, que es la obra de Cristo a favor de todo el mundo, hablando desde su ministerio hasta la resurrección, que entre otras cosas, la resurrección es el sello de garantía de que esa obra es una obra perfecta y completa para la redención de la humanidad. Ahora, mientras ellos desarrollan su tarea con pasión y con determinación, hay quienes se indignan y reaccionan en contra, no solo de ellos, también en contra del mensaje que ellos están anunciando. Estos son los sacerdotes, el capitán de la guardia del templo, y dice el texto, y los saduceos. La pregunta es, ¿por qué tanta indignación? Y es que ellos obviamente veían afectada su influencia, su autoridad y el poder respecto del pueblo. Estamos delante de autoridades religiosas y políticas, las más influyentes de ese contexto, que rechazan la resurrección y niegan la eficacia del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. De tal manera que lo que están enseñando los discípulos Pedro y Juan resulta, por supuesto, muy chocante y peligroso para ellos, porque la doctrina de la resurrección, además de ser fundamental, es determinante en el ámbito de la fe cristiana. Trae mucha esperanza
Y no hay nada más peligroso, escúcheme esto, para esos poderes que la esperanza de un pueblo alimentada y actualizada en multitud de personas que vienen a Cristo y le siguen. Alguien lo dijo de esta manera, frente a la pregunta de por qué muchos se empeñan tanto en atacar a Cristo y específicamente la doctrina de la resurrección. Esa persona dijo, mire, porque resulta muy peligroso para los intereses de ellos, puesto que alimenta la esperanza en las personas de los que lo han perdido todo. Alimenta el ánimo en los que pensaban que su causa era una causa perdida. Alimenta el ánimo para seguir adelante actuando en la justicia de Dios, en el poder de Dios, en la verdad de Dios, incluso en el amor de Dios. Para ciertos contextos resulta muy peligroso que el pueblo desarrolle la capacidad de tener y vivir con esperanza, puesto que ella, la esperanza, se convierte en el motor para mantener y emprender luchas justas y santas en contra de las injusticias y de los poderes establecidos que los oprimen y los explotan. Quiero hacer una claridad, entiéndase bien. No estoy hablando ni avalando los desmanes irracionales y anárquicos de nuestro tiempo. No. Esos desmanes que contradicen en mucho los propósitos de Dios y la cosmovisión cristiana, no. Estoy hablando que hay causas justas y santas que merecen a un pueblo con esperanza. Un pueblo que, fundamentado en el poder de Dios y en su evangelio, sea capaz de reivindicar esas luchas santas para que la gloria, para la gloria de Dios y para beneficio de la humanidad. Así como unos reaccionaron en contra, miles, como dice el texto, antes ya se habían convertido 3,000, dice el texto, reaccionaron a favor, gracias a Dios, por hombres como Pedro, como Juan, que sin pergaminos estuvieron dispuestos a darlo todo, a arriesgarlo todo, con tal de no traicionar a su maestro y de no traicionar sus propias convicciones respecto de la obra de Cristo. Gracias a Dios también por la iglesia. El texto nos dice más adelante que los acompañó en oración. Por sobre todo, gracias a Dios por ese pueblo, por un pueblo atento que más allá de las presiones del poder imperante, estuvieron dispuestos a acercarse, a escuchar, a reaccionar favorablemente al mensaje del Evangelio y sobre todo a vivirlo para afectar una generación completa y para afectar a muchas otras generaciones. Gracias a Dios.